Estamos começando mais um programa Arena Ibérica, programa do site Lê em Campo com parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Hoje nós recebemos um grande nome do futebol sul-americano. Nós estamos aqui recebendo hoje Carlos Soto, ex-futebolista da seleção chilena, advogado e ex-membro do DRC FIFA. Carlos, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. Já te antecipo, isso aqui não é uma entrevista, isso daqui é um jogo. É um partido de fútbol. Muchas gracias por receber y nuestra invitación, aceptar estar con nosotros. Carlos. Luis, un gusto para mí estar contigo. Es un placer poder conversar sobre temas de interés común y por sobre todo para transmitir a la audiencia experiencias dentro de una cancha y también dentro de un tribunal. Assim é, Carlos. Eu queria, inclusive, fazer um registro. Eu conheço o Carlos há alguns poucos anos, mas a nossa amizade já parece de muito tempo. O Carlos é uma pessoa sensacional. Eu tive muita felicidade em conhecê-lo através dos eventos de direito desportivo e hoje é um dos queridos irmãos que tenho nessa área. Mas, Carlos, a curiosidade nossa é saber, você tem um passado, você tem um histórico muito rico no esporte, no futebol. Primeiro, eu queria entender como foi o teu contato com o esporte, como que você conseguiu saber que tinha futuro dentro do esporte, dentro do futebol, y después, na secuencia, do direito desportivo. Sí, muy interesante pregunta porque cuando uno escucha hablar sobre el derecho deportivo, el nacimiento, el origen del derecho deportivo, necesariamente nos tenemos que remitir a Inglaterra, porque finalmente en Inglaterra es el origen de las reglas de juego, y muchas reglas. Y en mi caso, Brasil y el resto de países sudamericanos, tampoco Chile, o mejor dicho, también Chile, estuvo exento de la problemática de los contratos y derechos de los futbolistas. Hoy día es muy extraño hablar de abusos, de derechos violentados, de futbolistas encarcelados, entre comillas, amarrados a sus clubes. Pero en los 70, 80, incluso 90, era muy común que un futbolista estuviera ligado, vinculado a un club por muchos años sin tener la posibilidad de salir libremente. Y entonces yo también me vi afectado en ese sentido como futbolista profesional en Chile en los años 90. Es decir, hoy día tienes causas justificadas, causas injustificadas, rompimientos de contratos, pero hasta los 90 en Sudamérica eran muy pocos los países que podían hacer uso de opción de su legítima derecho a desligarse de un club o hacer una exigencia por un no pago de un salario. O sea, yo creo que de los países sudamericanos o latinoamericanos que tuvieron mayor, desde un inicio, tuvieron estas defensas fueron los argentinos con el convenio colectivo en los años 70, 74, 73, y también los uruguayos con mucho tiempo antes. Pero el resto de países en general, de alguna manera, también por el asunto político de los países, es decir, casi todos los países en Sudamérica tuvimos un periodo de dictadura. Por lo tanto, eso acrecentó necesariamente la forma de trabajo que tenían los futbolistas, aun cuando siempre los futbolistas fueron tratados de manera especial, de manera diferente en los países. O sea, yo hago el caso de Chile, de que a los futbolistas de alguna manera los trataban de una manera especial, es decir, ellos son futbolistas, no son trabajadores. Y era curioso porque uno decía, no, yo soy futbolista y como que no sabías dónde estabas. Sí, claro, incluso yo quería preguntarle cómo era el derecho de retención, el pase. Y para todos que estão nos assistindo em português, né? No Brasil, passe
era conhecido aí no restante dos países de língua castelhana como direito de retenção, seria o termo, mas é a Sí. mesma coisa, a ideia do jogador estar preso ao clube, ainda que não tivesse contrato de trabalho. Você viveu todo esse período. Me conta um pouco disso, como que era essa relação? Sí, hasta el año 70 se estableció como nombre derecho de retención, o sea, se hablaba de derecho de retención. Luego, ¿qué se hizo? Se cambió el nombre, pero siguió siendo un derecho de retención. En realidad, en Sudamérica los conocimos como derechos prorrogables o los contratos prorrogables, es decir, que unilateralmente el club tenía la voluntad de extender el contrato un año, 2 años, 3 temporadas, a su libre albedrío. Es decir, yo decido como club que este jugador nuevamente se queda en mi club, si es que no recibe una oferta. Y en nuestro caso en Chile, recién tú podías celebrar un contrato de trabajo a la edad de 23 años. Y necesariamente ese contrato obligatorio a los 23 años era por 4 años, sí o sí. Es decir, recién a los 27, el año cuando ibas a cumplir 28 años, estabas en libertad de acción. Recién a los 28 años. Hoy día, hoy día piensa tú que eso es impensado. O sea, a los 18 años y un día, por muchos motivos que existen, razones, requisitos, puedes quedar libre. Libre, claro. Los clubes se resguardaron ahí con el derecho de formación, pero es distinto, es diferente, tú podías moverte. No, Sí, es todo diferente. Mira, uma questão interessante. E agora, de novo em português, para quem está nos acompanhando. A diferença de modelo que nós temos hoje o vínculo principal do jogador com o clube é o vínculo laboral, o vínculo do trabalho desportivo, e orbita neste vínculo o vínculo desportivo. Quer dizer, primeiro é o vínculo laboral e orbita o vínculo desportivo. Mas, na época, era o vínculo desportivo que era o forte. Então, não interessava a questão do vínculo laboral, do contrato de trabalho. E é uma situação totalmente distinta. Carlos, para te perguntar, naquele momento nasceu o operador do direito desportivo, o advogado do direito desportivo, ou o juiz do direito desportivo? O Carlos, naquele momento, enquanto jogava, já pensava nessas dificuldades, nessas distinções legais? Por que o jogador poderia ser visto como uma propriedade e outros trabalhadores não? Compreende a sí, dificuldade? sí, 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 sí. Buena pregunta, porque nace esto a partir de mi eh, imposibilidad de poder moverse libremente. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Me incorporo al Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile y a partir de eso comenzamos a trabajar para poder conseguir un objetivo final que era lograr el nivelar la cancha. No sé, ¿está bien? ¿Comprendes? La cancha estaba Claro, así. O sea, claro. los clubes estaban arriba. Es muy difícil. Colocar um equilíbrio nessa relação, claro, 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 o equilíbrio. es la palabra clave, encontrar un equilibrio. Se encontró un equilibrio entre clubes y jugadores o trabajadores. Y también para que la gente pueda entender mucho más el derecho deportivo, en realidad lo que se utilizaba era un derecho administrativo, es decir, reglamentos, estatutos deportivos. Y por eso es que al futbolista siempre le dijeron, no, tú no eres un trabajador común. Entonces tú te tienes que regir por los estatutos y reglamentos deportivos. Y como esos reglamentos y estatutos deportivos son de carácter privado, porque no son públicos, no son del derecho público, Claro. entonces por eso es que se hacía muchas cosas. Yo creo que sí, algo los futbolistas no han cambiado, sobre todo ahora con la pandemia. Yo lo vi en mi país, que el futbolista es muy emocional, muy decimos, de vientre, de decir, vamos con todo, eso de que cuando van a la cancha, vamos, vamos, y se motivan, que no alcanzan a reflexionar sobre Sim. las consecuencias de sus decisiones en un camarín, estimulados por sus compañeros, por poner la pelota ahí y decir, vamos, todos, vamos, 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 a gritar. Y yo creo que en algunos países, por lo menos en mi país, en Chile, esto de ser tan emocionales, no pensantes, no racionales,
que tomaron decisiones en algunos planteles que luego, como decimos en Chile, se están cortando las venas, se están cortando las ¿Sí? venas. Claro, ¿por qué? Porque perdieron mucho dinero en 2 meses, en este periodo que estamos viviendo, y ahora están arrepentidos de no haber aceptado o no haber negociado la oferta de rebaja de salario que le hizo el club. Estamos de acuerdo en que no es la ideal, pero la situación lo amerita. Sí, a veces miramos como una cuestión de cerrar los ojos por cuenta de la pasión, ¿sí? ¿Sí? Esa es la palabra, pasión. Fechar os olhos por conta da paixão pelo esporte. Sí, Ainda que os jogadores sejam apaixonados e são, os esportistas são apaixonados, é natural, mas é importante, uma palavra que gostei muito que você disse, é importante encontrar o nivelamento, o equilíbrio. É preciso haver o equilíbrio. O esporte não está à margem da sociedade. O esporte é um fenômeno social. Então, o direito precisa ser, sim, aplicado para que essa relação seja nivelada. sí. Excelente. Mas agora nós estamos aí caminhando para a metade do primeiro tempo e eu queria te fazer uma pergunta importante. Você chega ao sindicato dos futebolistas no Chile, mas existe um passo largo até você conseguir a sua capacitação no direito desportivo, mas ainda assim você teve uma escada, uma escaleira para chegar inclusive à FIFA. Me conta um pouco dessa sua chegada à FIFA. Sí. Bueno, existe una organización internacional de futbolistas profesionales, el Sindicato Mundial, que es FIPRO, FIPRO, como FIFA, pero terminado en Pro, FIPRO. Y, y luego de llegar a FIPRO, como países sudamericanos, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, que fuimos los primeros en llegar ahí, eh, el año 2001, que hace 19 años, se modifica el estatuto de la FIFA. Por primera vez hay un cambio global, el 2001. Y ahí es donde comienzan los derechos de formación, solidaridad, las rescisiones con justa causa, sin justa causa y un montón de normativas. Y se abre una posibilidad que, que, que era muy difícil en ese momento, que FIFA dice, vamos a democratizar el fútbol. Y en esta democracia vamos a establecer una cámara de resolución de disputa de manera paritaria. Para mí, yo te digo, sorprendente, que FIFA se abra y diga, ahora los jugadores, los trabajadores, los entrenadores van a venir a FIFA y van a poder defender y pelear sus derechos laborales. Y el 2001 se establece la Cámara de Resolución de Disputa y FIPRO presenta candidatos a miembros jueces. Y yo levanté la mano como en una sala de clases, hice así, miré para todos lados, la oportunidad, me llegó el balón y ¡pa! Lo maté y le di con Claro, todo. Y le claro. di con todo. Y dije, yo, y me miraron todos, nadie en realidad visualizó en ese momento la importancia de la Cámara de Disputa y se presentó Brasil, México, como Latinoamérica y Chile, pero quedé yo al final, porque era solo uno. Y quedé, como diríamos en un partido de fútbol, quedé en el banco de suplente. ¿Ah? Uh, Quedé como reserva. No importa, dije yo, voy a comenzar a entrenar, me voy a preparar, me voy a aprender los estatutos y cada vez que me inviten a FIFA o a FIPRO para participar en capacitación, yo voy a estar, yo voy a estar, yo voy a estar. Y ingresé ahí como miembro suplente a la Cámara de Disputa el 2002, pero pasaron un par de años, 2 años, una cosa muy rápida, y asumí como miembro permanente, junto a un compatriota tuyo, un brasileño, a Martorelli. sim. Y ahí comencé a trabajar, y ¿qué pasó? Que cada vez iban más casos, la forma para que la gente pudiera entender, sobre todo a los que le interesa el derecho, cómo era el procedimiento. Tú estabas en tu oficina
y llegaba un aviso de FIFA por fax, Claro, olvidémonos de celulares, WhatsApp, no, nada. nada, el papelito, notificación que FIFA, Cortava o fax, precisava passar de novo. claro, claro, y en el fax venía la citación para una reunión, pero si hoy es martes, terça-feira, ¿verdad? ¿Terça-feira? Sim, sim. O quarta-feira, si es martes, terça-feira, te programaban para una semana más, o sea, la terça-feira de la Uf, próxima semana na tú tenías próxima. que estar allá en FIFA, y venía así un montón de fax, como 40 casos, 30 casos, y tu cabeza aprender, cortar, ¿verdad? Cortar las hojas y tener las hojas. Cortar, acabava as Claro, hojas. claro. Se acababa el rollo, poner otro toner para que pudiera continuar. Y era así, así. Entonces tú recibías todo eso y prácticamente no tenías tiempo para poder preparar bien. ¿Y qué pasó conmigo? En mi caso, que, que cuando yo me sentaba en las reuniones de cámara de FIFA, perdón, bueno, FIFA te mandaba un buen pasaje, te ibas en Claro, business, tú ibas así, pero en realidad yo no me iba así, porque iba tan preocupado que me iba leyendo todo. Iba tan preocupado porque en ese tiempo, estoy hablando del 2004, 2005, 2006, FIFA todavía no estaba tan globalizado el idioma, es decir, en general era poca gente la que podía hablar en español o en portugués, sí, aunque sabemos que los idiomas oficiales siempre estuvo el sim, español, ¿ah? claro. Pero ¿qué pasó? Que me obligó a poder estudiar, no sé, por ejemplo, decía, demanda reconvencional. ¿Qué, qué es eso? Y yo era un futbolista recién retirado. ¿Qué decía? Demanda reconvencional Contra-ataque, que passou? claro, ¿qué es eso? Réplica, dúplica. Y claro, tuve que necesariamente poder entrar a estudiar ahí lentamente, lentamente, a estudiar derecho, pero me ayudó muchísimo, muchísimo. Me pegué un salto igualitario. Sí, Mas é exatamente isso que eu queria te perguntar. Carlos, nós temos hoje muitos bons nomes do direito esportivo, grandes destaques, em especial na região ibero-americana, mas você falou uma coisa que me chamou muito a atenção. A tua experiência, sua experiência na cancha, poderia ser trabalhada em los tribunales. A minha sí, pergunta, Carlos, é exatamente essa. A sua carreira, que foi magnífica, seleção chilena, né? Jogou em grandes clubes. A minha pergunta é, qual é a experiência, o que você levou do campo para os tribunais? sí. En la primera etapa, como no tenía todo el vocabulario, el lenguaje jurídico, yo cuando me sentaba en FIFA, en la cámara de disputa, y el procedimiento es así, por los jugadores, dos representantes, me tocaba normalmente me te podía tocar con un australiano, un sudafricano, un norteamericano, un francés de compañero, y enfrente teníamos a dos abogados también de diferentes nacionalidades, pero preparadísimos, gente de experiencia, yo lo veía y así como estoy con una corbata, yo creo que a todos los futbolistas, no sé si hoy, pero antes, estoy hablando de 10 años atrás y 15 años y 20 años atrás, tú veías a un dirigente con una corbata y ya te intimidaba. Te ponía en otro nivel porque yo estaba con los zapatos de fútbol y él estaba con una corbata y me intimidaba. Entonces, dos enfrente, tú con tu compañero dos y los miembros de la Cámara de Disputa tres de FIFA, normalmente tres. Bueno, que yo ahí reflexionaba, no jurídicamente, yo analizaba lo que pensaba el jugador en ese momento. Es decir, yo decía, el jugador quiere que se le haga justicia, quiere que alguien lo defienda, que entienda que él también tiene angustia por no cobrar su salario a fin de mes.
que depende mucha gente de su trabajo, puede depender su familia completa, y pensando en que en general el futbolista ya sabemos de clase media abajo es lo normal. ¿Ah? Entonces me ponía ahí muy emocional y defendía con argumentos desde el punto de vista de sentido común. Sentido común. O sea, el club no le pagó y él y el jugador prestó el trabajo. ¿Cómo no le van a pagar? Decía yo. Y al otro lado no, es que el jugador, bla, 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 bla. Yo esperaba el momento, micrófono, ¡pum! Y hablaba en español. Y yo hablaba en español, porque ya como te digo, con los años, ya inmediatamente en FIFA ya había mucha más gente que hablaba español, prácticamente, no sé, prácticamente yo diría que un 80-90% hablan español, porque es mucho más fácil y porque del español, por ejemplo, llegas al Claro, portugués, que no claro, es un idioma oficial, pero llegas rápidamente, te puedes sí. hacer entender. Y me pasó, por ejemplo, algo muy curioso en una oportunidad. Esto no lo debe saber nadie, pero no me importa. ¿Por qué? Porque en mis antecedentes venía la defensa de perdón, de los derechos de formación de Leonel Messi. Y me tocó a Mm. mí. Y Messi no debe ni saber lo que estamos hablando, que yo le defendí los derechos de imagen, yo creo que, perdón, del derecho de formación, ahora le voy a enviar mi factura y mi boleta, ahora que ya... Claro, claro, Carlos, pero es algo increíble porque Sí, si nosotros miramos el derecho por veces es muy formal, sí, pero cuando hablamos de derecho deportivo, es importante saber lo que pasa en la cancha, saber lo que pasa en la realidad de los jugadores, de la relación con los clubes. Es importante para un juzgado, para una decisión, es sí, importante. O sí. sea, Me pasó una cosa curiosa, por ejemplo, acá en Chile, que normalmente en juicios laborales de futbolistas o entrenadores me llevaban de testigo. Entonces, cuando yo siempre digo, yo soy el mejor testigo, porque conozco bien todo. Entonces, cuando hablaba para un tribunal laboral común de trabajo, yo hablaba un par de cosas y terminaba el interrogatorio, las preguntas, y el juez, siempre me pasó, siempre, muchas veces, el juez me comenzaba a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar, todo lo que no me preguntó los abogados de las partes. Y me preguntaba por qué. Y en una oportunidad dijo, él es el que sabe. Él participó en la ley en Chile. conoce. Prácticamente dijo, él la redactó y él me tiene que explicar mejor que ellos, que los abogados, lo que realmente hay que decidir. Y normalmente explicaba bien porque yo mismo participé. Entonces, cuando tú participas de un proceso legislativo en tu país, puedes hablar con mucha más propiedad en un tribunal y es mucho más entendible. Porque yo lo hablaba del punto de vista del futbolista, del fútbol, de la actividad, para explicar Perfecto. una norma jurídica de tribunales, de corbata. Entonces, esa mezcla de zapato de fútbol, ¿ah? Y corbata es única, Claro, porque también puedes explicar con mejor sentimiento y claro, emoción lo que realmente se está discutiendo, ni tampoco que la cancha se cargue para el club ni para el claro. jugador. Equilibrio. Le deben pagar Excelente, eso. Sí. excelente. Carlos, nós estamos quase chegando ao fim da nossa primeira jornada aqui, da nossa primeira etapa, o primeiro tempo. La primera. Mas eu queria te perguntar, para que nós possamos ir para o intervalo, uma passagem marcante, uma experiência marcante na sua vida como futebolista, uma curiosidade, uma experiência marcante, algo nesse sentido, e também uma experiência marcante, uma curiosidade, algo assim, na sua experiência como operador do direito desportivo. Uma como futebolista, não sei se na seleção, se no clube, mas algo importante, e depois algo como juiz, né, do DRC FIFA. Sí, mira, una cosa curiosa que me pasó el año 1991 en Coquimbo Unido, que el club
el club no tenía para pagar salario. Y entonces los dirigentes nos obligaron a salir a la calle con una caja, con una caja con el logo del club Coquimbo Unido, del club era de primera división, y o sea, imagínate, esta es una caja, y yo estaba con la caja con el Coquimbo Unido aquí, y sentado afuera de un supermercado con otro compañero, con el buzo, con la playera del club, y ahí pidiendo dinero, No lo colaboración, creo. colaboración, y la gente ponía, y yo me miraba con mi compañero, que él también había participado en un mundial, y nos mirábamos y le decía, es increíble, entre risa y vergüenza de pedir dinero en la calle para que me paguen el sueldo. Eso es una Carlos, cosa muy, es una muy... broma. Sí, Es sí, una parece una broma. broma, pero eso yo diría que es una de las cosas más curiosas y que me llamó, que hoy día, imagínate, piensa tú en el fútbol, yo lo veo, no sé, no se me imagina un país hoy Plata, día plata, plata. claro, que estuviera haciendo eso, pero pedir dinero en la calle a la salida de un supermercado, colaboración, ¿ah? Puede colaborar con el club y se llamaba, no sé si allá en Brasil tú conoces lo que es la Teletón. En Sí, Sudamérica, claro. ya, bueno, Teletón como comenzó en Chile el año 78, en Latinoamérica, porque viene de Estados Unidos, la Teletón, y no, como el club Coquimbo Unido, su imagen es un pirata, un corsario, ¿ya? Nosotros, ahí decía, piratón, piratón. Increíble, increíble. Qué experiencia. Sí, 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 sí. Imposible olvidar la experiencia, Imagina- imposible. Imagínate, Luis, y después de eso, yo hablando con Joseph Blatter en FIFA, sentado viajando en business por FIFA, ¿no? Era una cosa, o sea, por eso creo yo que, que cuando uno no olvida el origen, creo que eso es más rico aún, más rico, Claro, se disfruta más. claro, Carlos, e por isso eu quero fazer mais uma vez o registro. A quem não te conhece pessoalmente, mas enfim, nós nos conhecemos, parece que é tão pouco tempo, mas para mim já é tanto tempo que nós temos esse perfil muito próximo, né? O Carlos é sempre um cara super sorridente, super de bem com a vida, apesar de toda a experiência que já teve e algumas passagens que são engraçadas como essa, né? Parece uma piada, parece uma broma. Carlos, espetacular. Agora nós vamos, então, passar para o nosso intervalo. E a dinâmica aqui do nosso intervalo é bem rápida. É quase já uma análise deste primeiro tempo, enfim, para darmos uma sequência aqui no segundo tempo, tratar de um tema do direito esportivo. O que eu queria te perguntar é, de forma rápida, não tem resposta certa ou resposta errada. É a resposta que vier à tua cabeça. Para quem você dedica um gol? A mi esposa. Ah, excelente, excelente. Que golaço, parabéns. Imagino, inclusive, das dificuldades que passou contigo ao longo da sua vida. Isso é importantíssimo. Excelente, parabéns para sua esposa. Para quem você dedica um cartão amarelo? Amarelo. Tarjeta amarilla. Sí, tarjeta amarela. Para las autoridades sanitarias de los países latinoamericanos. Amarilla. Excelente, excelente, excelente. Nosotros estamos en un momento complicado aún, ¿eh? Sí. Todos nosotros. Nosotros todos también. Nosotros. Tú sabes que en Chile estamos en invierno y aquí empieza el frío mucho. Estos días tenemos 1 o 2 grados por la mañana, muy frío en Chile. Incluso yo quería hablar un poquito de esto porque yo estoy mirando, en Brasil estamos volviendo con el fútbol y porque, claro, la Europa ya volvió con el fútbol, pero la Europa estaba como 30 días o más en adelantado. Sí. O sea, están volviendo con una seguridad diferente de nosotros sudamericanos y, peor o mejor, de nosotros brasileños. Bom, excelente o cartão amarelo, Carlos. Agora, para quem você
dedica um cartão vermelho, tarjeta roja. Tiene que ¿Cómo se salir. dice roja? ¿Cómo se dice roja? Cartão vermelho. Vermelho. Buena, bien, me gustó. Tarjeta roja. Para las personas con envidia, egoístas. Excelente, excelente. E eu acho que o melhor, Carlos, que nós temos depois de um tempo de vida, de experiência, é saber que nessa vida são coisas tão pequenas, às vezes, que as pessoas Sí, dão, não é, importância. A vida é tão boa para ser vivida, a vida pode ser aproveitada. Não é? Quero até registrar os momentos maravilhosos que nós temos nos eventos que nós temos feito nos últimos anos. São dias espetaculares. Eu sinceramente tenho uma grande felicidade de ir para esses eventos, porque eu sei que nós teremos 4 dias, não só de experiência jurídico-desportiva, de experiência positiva no direito esportivo, mas experiência de vida positiva, com pessoas alegres, que querem viver, que querem conhecer, que querem aprender cada vez mais. Excelente, Carlos, excelente. Agora tem mais duas ainda no nosso intervalo. Eu queria saber para quem você dedica um troféu de campeão. Oh, qué lindo, qué lindo. Trofeo de campeón. A los que ayudan al prójimo y que nadie sabe. Eso, Excelente. nadie sabe, nadie los ve, nadie, y siempre están haciendo el bien y nunca quieren aparecer. Y esa gente a mí me llama la atención, eso de que tú no sabes lo que hace. Claro, Porque claro. es un trofeo y muchos nos preguntamos, ¿y por qué le entregan a él el trofeo? Mira, él hizo tal cosa. No tenía idea, dice. Exatamente. Sí. Perfeito, perfeito. Excelente, Carlos. E para finalizar aqui o nosso intervalo, o nosso bate-bola rápido, eu queria te perguntar qual é a competição, qual é a competência que é buena para lutar, para disputar, qual é a buena competência, a buena competição. A vida, o amor, o que é positivo disputar, o que faz sentido, que jogo faz sentido. Te pergunto, de modo contrário, faz sentido futebol sem a segurança necessária? Talvez não faça. Aí a pergunta é o contrário. O que faz sentido? Qual é a boa competição para ser disputado? Para mí, cualquier competición, sea profesional o aficionada, necesita normas. Normas. Porque si tienes normas, existe el respeto, va a existir la solidaridad, el orden, y yo creo que todo deporte necesita normas. Cuando tú y yo jugábamos fútbol en la calle con nuestros amigos, Claro. fijábamos normas, reglas. Claro. Eso, reglas. Oye, Luis, yo sé, pero tú hacías piedra, tijera o papel, ¿verdad? Y elegías, papel, tesoura. y elegías a uno. Es decir, que con eso ya fijas normas. Y luego dices, los goles, a los 5 goles cambiamos de lado. Perfecto, nos damos la... Cuando viene un auto, detenemos el balón, el que gritamos automóvil, y paramos. Perfecto. Y si viene otro niño, es para tu equipo o para mi equipo. Es decir, fijamos normas. Yo creo que eso es lo que necesitan nuestros países, ¿no? Las reglas deben ser enseñadas desde más chicos. ¿Por qué? Porque si a nuestros hijos les enseñas normas, reglas de conducta, de convivencia, de respeto, de dignidad, de memoria, de lo que sea, es mucho más fácil, creo yo, enseñarlas a través del deporte que enseñarlas en una sala de clase con un cuaderno anotando ahí. Porque eso no se te olvida más. Por eso es que creo que el valor del deporte, no solo el fútbol, ojalá todo deporte colectivo fuera enseñado obligatoriamente cuando se es niño, en los colegios, en las escuelas, para que esa norma te quede en tu ADN. Y es decir, Sí. yo tengo que hacer una fila
porque así tengo que hacerlo. Y yo creo que Claro. eso ha pasado, yo creo, con la educación en Latinoamérica, que se ha deseducado. Perfeito. Y esas cosas yo creo que para mí, deben mejorar en Latinoamérica. Por eso también nos gusta el derecho. Y Que lo entendemos. golaço. Que golaço. Excelente, excelente. Adorei. Adorei e você tem toda a razão, cara. O esporte é uma grande ferramenta social e pode servir para educar os jovens, pode Sí, servir para educar os ninhos, né? As sí, crianças. sí. Excelente, Carlos, excelente. Agora nós vamos então, Carlos, para o segundo tempo. E nosso segundo tempo será bacana para nós tratarmos de um assunto específico do direito esportivo. Pela tua experiência de vida, né? Os anos que você jogou futebol, então teve uma relação de trabalho desportivo, além da relação federativa com os clubes, mas também depois o trabalho que você teve no sindicato, na FIFRO e na FIFA, eu queria aproveitar para tratar contigo da questão do trabalho desportivo, do contrato de trabalho, em especial aproveitando esse período de pandemia, que nós tivemos uma situação muito complicada para todo o futebol, né? Isso não foi em um esporte específico, quer dizer, não é só no futebol, foi no mundo inteiro, foi em todos os setores, mas é natural, o futebol foi muito impactado e, naturalmente, os contratos de trabalho esportivos, eles foram impactados, né? A relação laboral clube-jogador sofreu impacto. Primeiro eu queria pedir, Carlos, que você dissesse um pouco dessa mudança. Nós tivemos, então, primeiro, a relação até o caso Bosman, como era. Nós já falamos um pouquinho, mas só para você fazer essa explicação. Como era até o caso Bosman, depois como ficou e como, né, neste momento de dificuldade, os clubes e os jogadores poderiam se comportar, quer dizer, seria o esperado para que nós tivéssemos armonía en el sistema. Sí, bueno, como bien sabemos que el caso de Jean-Marc Bosman, el jugador belga, modificó todo el sistema en el mundo. Yo conocí personalmente a Bosman, estuve con él 2 veces conversando, sí, conversé con él. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención fue la perseverancia que él tuvo para doblar el sistema, un sistema diría yo, muy arbitrario que existía en las normas del fútbol en el mundo. Y, y él al cambiar el sistema obligó a que también en el mundo existieran estos cambios. Lo que ha ayudado mucho ha sido la información. Hoy día tenemos información todos. O sea, yo estuve participando en las charlas que organizó el Instituto Iberoamericano del Derecho del Fútbol, perdón, del Deporte, y uno en una reunión se interioriza de lo que pasa en los distintos países. Eso ayuda mucho a un país como Chile, que está al final del mundo, ¿ah? Ayuda mucho porque te das cuenta de que no necesariamente lo que pasa en tu país es el centro. A veces yo me imagino que en Brasil se piensa, sobre Igual, todo igual. por todo lo que tiene el fútbol, y que Brasil es el centro del mundo. ¿Ah? Aquí en Chile también pensamos, no, Chile es el centro del mundo, ¿verdad? Claro que no, claro que Y, no. y lo que sí, que ha dejado al descubierto esta pandemia en términos de derecho contractual de los futbolistas, es que el sistema no es infalible. El sistema no es infalible. No hay modelo perfecto. No existe. Entonces, intentar comparar tu sistema con el de otros países puede ayudar, pero también te puede perjudicar. Tú Claro. debes, tú debes tomar las normas de otros países que puedan ser adaptadas a tu país, pero el intentar sacar el modelo completo y llevarlo a tu país es imposible.
Entonces, yo creo que una de las cosas convenientes, al menos que yo supe de todas estas charlas, que en Brasil eh, de alguna manera se empujó, se llevó a que todos llegaran a un acuerdo colectivo, que ese era lo ideal. Pero hay países como el mío, en Chile, en que, por ejemplo, no existen los tribunales arbitrales del deporte. No existen. Y no existen porque la constitución política de la República no permite tribunales especiales. No, y el tribunal arbitral del deporte es un tribunal especial. Por lo tanto, en nuestro país, los conflictos laborales se deben llevar a la justicia ordinaria, común, salvo los buenos oficios que se realicen entre el sindicato, el club y la Federación Nacional de Fútbol, que es lo ideal, pero no existe un tribunal. Entonces, si yo analizo lo que ocurrió en la pandemia y los efectos que tuvo, al menos en Chile, fueron de desnudo, te dejaron al desnudo, Claro. al desnudo de alguna manera, de que no hay una norma que tú puedas exigir en un momento de pandemia mundial. Ejemplo, el mejor ejemplo es el que yo quiero que me paguen. ¿Ah? El más común, yo quiero que me paguen mi salario. Oye, ¿cómo te van a pagar el salario si estamos en pandemia? El club no ha generado dinero. Es que yo quiero, bueno, reclámalo a un tribunal, le vas a decir, ¿no? Reclámalo a un tribunal. El tribunal va a decir, ¿sabes qué? Hay una norma expresa de carácter nacional que establece el sistema de que estamos en un estado de emergencia. Y se hizo una ley para 6 meses. ¿Cómo te puedo? Entonces, este hecho demuestra de que no hay nada infalible, de que en momentos como estos, el jugador y el club están obligados a llegar a un equilibrio, porque de lo contrario va a quedar así la cancha, Sí, desnivelada. sí, sí. Si tú no llegas a acuerdo, va a quedar así. El club se va a ver favorecido y el club. Para mí, y lo he comentado a algunos abogados, este momento de pandemia ha sido el mejor momento para negociar de un club. El club tiene todo el poder para mí, porque, porque el club en estas condiciones no está obligado a cumplir, no está obligado. En cambio, en situaciones normales sí está obligado. Y tú tienes coacción, tienes formas de exigir el cumplimiento, pero ahora, ¿cómo vas a exigir un cumplimiento si el club está parado? Otra cosa para mí importante de todo esto que ha pasado es lo siguiente, es eh, a ver, la razón jurídica, naturaleza jurídica por la que a un futbolista, un jugador de fútbol es contratado. Es una gran discusión para mí. Es decir, yo contrato a Luis Marcondes para jugar un partido de fútbol el domingo. Y los argumentos de los futbolistas y de los entrenadores es decir, yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque yo estoy entrenando en mi casa. Y claro, y ahí viene un viejo aforismo jurídico que se dice, no sé cómo se dice en portugués, pero es lo accesorio sigue la suerte de lo Segue, principal. assim é. O acessório segue o principal, é Eso. exatamente o mesmo. Entonces para mí, eh, la, lo principal es jugar. O sea, yo al Claro, futbolista lo contrato para jugar y lo claro, accesorio es el entrenamiento. Y para mí es claro. una gran discusión jurídica, digo yo, entretenida, divertida, que puede sacar, que te hace reflexionar. Decir, claro, en un tribunal yo explico como defensor de un futbolista que él está trabajando en su casa, está en teletrabajo, está en su casa dirigiendo, por lo tanto está cumpliendo con la obligación, porque él tiene que entrenar. Es distinto a un obrero de la construcción, que él se tuvo que ir a su casa y no pudo hacer nada más, y luego cuando se reintegre, él va a seguir colocando ladrillos, sin ningún problema. Sim, Pero sim. el futbolista
tiene que venir preparado, no puede venir Claro, con sobrepeso. Esa es claro. una discusión única para mí del deporte, es única, solo la tiene esta discusión el deporte. Me chamou muito a atenção uma questão que você citou, Carlos, e eu acho muito interessante. A questão do fato esportivo, ¿Ah? ¿Sí? do fenômeno social esportivo, primeiro, receber a aplicação de normas da Lex Esportiva e da Lex Pública e da necessidade de nós entendermos que são diferentes e Sí, que em cada lugar é diferente. Por mais que nós tenhamos Lex Esportiva, normas da FIFA obrigatórias em todo o mundo, a aplicação destas normas, elas devem ser avaliadas de forma distinta, porque a realidade social da Suíça não é a realidade social do Chile, não sí, é a realidade social do Brasil, não é a realidade social do México, como não é a realidade social da Índia. Né? Então, por mais que nós tenhamos uma norma única para o sistema, né, que esta lex esportiva ela seja e deva ser aplicada, e eu entendo isso, para harmonizar o sistema, nós precisamos entender que, por vezes, o fenômeno social, o fato social, ele é diferente em cada país. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é fundamental, inclusive foi reconhecido pela própria FIFA, pela entidade agora maior do futebol, no seu diploma, que é a necessidade, não é a importância, é a necessidade de nós olharmos a lex pública, a lei de cada país. A própria FIFA, no seu regulamento sobre o período do Covid-19, dispõe que para o sistema é caso de força maior, primeiro, então para o sistema é força maior, precisa saber se para cada país é força maior ou não. Segundo ponto, que as relações precisam ser observadas de acordo com a lei estatal. Me chamou muita atenção o que você falou e você tem toda a razão. E aí, sí. para chegar nessa discussão, Carlos, você também tem toda a razão. O que é o mais importante do atleta? É ele jogar ou ele treinar? E nesse Bueno, sentido, entender com a cabeça de quem esteve lá dentro. Me explica um pouco mais isso, porque sabe o que acontece? E eu vejo muito. Eu vejo volto a dizer, eu vejo grandes nomes do direito desportivo que são muito conhecedores da lei, seja ela lex esportiva, seja ela lex pública, mas a hora que você vai aplicar num caso concreto, é importante conhecer o que você conhece de perto, Carlos. A realidade do sistema, a realidade do jogo, a realidade da relação. sí. ¿Sabes? Mira, qué buen tema porque en realidad lo que estamos haciendo es no encontrar la verdad única, sino que encontrar un raciocinio para llegar a un entendimiento con mínimos, porque es difícil, la ley está para que haga justicia, y a veces desde tu perspectiva se produce un desequilibrio porque hay una injusticia. Pero dijiste algo muy importante, piensa tú que entrenar en tu casa como deportista, prepararse, yo creo que el jugador cumple con su contrato, lo cumple en las circunstancias actuales, porque también entrena, como en circunstancias normales, entrena y también vuelve a su casa, a su hogar y tiene que alimentarse bien, de manera especial. O sea, no, tiene que continuar porque de lo contrario va a subir de peso y eso va a ser muy dificultoso. Es decir, el jugador entiende que trabaja con su cuerpo. ¿Ah? Y esa es la gran diferencia con un tribunal, ley pública, ley laboral, común, es hacer entender de que el jugador trabaja con su cuerpo. Y por eso es que ya en Latinoamérica tenemos leyes especiales para los deportistas dentro del Código del Trabajo. Al menos lo tenemos, o Sim, sea, desde sim, México sim. para acá, porque necesariamente se obligó a trabajar. Yo creo que una cosa importante que ha pasado con esto es en el ámbito comercial. El laboral, yo creo que vamos a llegar a un entendimiento entre clubes, jugadores, ley normal. ¿Sabes cuál es la teoría? Es la teoría de la imprevisibilidad.
Claro. ¿Ya? Ese es un tema para mí que debe de alguna manera unificarse en Latinoamérica. Ejemplo, Chile no tiene esa teoría de la imprevisibilidad, es decir, no la tiene normada. ¿Por Sí, qué? En cambio, en Perú y Argentina sí está. Y sí. ahora, y claro, ¿cómo lo hace? No sé si en Brasil lo tienes, Nosotros tenemos. claro, pero ahora, con producto de esta pandemia, de esta necesidad, es que se envió al Congreso de Chile esta norma, modificar o mejor dicho, agregar la posibilidad de que un acreedor y un deudor puedan modificar el contrato original. Y si no es posible, bueno, que un tribunal lo determine, pero que no quede como hoy día queda muy abierto a que el deudor tiene que cumplir obligatoriamente. O sea, Chile en el Código Civil tiene entre los casos de fuerza mayor o caso fortuito el terremoto. Y Chile cada 10 años tiene un terremoto. Entonces, un contrato comercial de arrendamiento de un local, de un departamento, se ve muy afectado. O sea, aquí a Chile esto de la pandemia no solo ha tocado desde el punto de vista de lo que a nosotros nos gusta, el deporte, sino que se fue a otro ámbito que es el común, pero que es necesario regular sí o sí en los países. Una cosa que, ¿sabes qué? También me queda claro de FIFA, de que FIFA para algunos países, no sé, en Chile estoy hablando, normalmente cuando alguien dice FIFA, aquí todos se asustan. Hacen, no, es que FIFA dijo esto, FIFA dijo lo otro. Y para mí FIFA es claro en el sentido de que dice respetando la legislación nacional. Siempre dice respetando la legislación nacional. Pero a veces, Importante que habló. Importante que claro, habló. y a Incluso veces, yo hablo en mis clases y ponencias. La FIFA es una asociación civil suiza. Solo. Sí, tiene más países que la ONU, es verdad. sí, Pero sí, es solo una asociación civil suiza que puede crear normas para su base privada, para su sistema asociativo. Pero eso es sí, exactamente lo que sí, habló. ¡Ah, la FIFA, la FIFA! sí. Pero Oye, nada, claro, tranquilo. y una cosa importante que uno puede decir, yo por lo menos cuando discuto en Chile, porque como te digo, estamos al final del mundo, estamos recién los chilenos incorporándonos al mundo, digo, porque siempre estuvimos al final, siempre tuvimos las modas, las tendencias, llegaron al final a Chile, hoy día es más fácil, pero siempre llegó al final y final, final. Entonces a veces era bueno, pero hoy día yo creo que no es tan bueno. Eh, Mi Llega todo muy querido, rápido. mi querido, sería posible quedar contigo Ah, más 3 horas perfecto, tranquilamente. Pero perfecto. claro, tenemos que cerrar. Pero antes, yo quiero preguntar una cosa que también es importante y quiero escucharlo. Estamos en un momento de una situación muy complicada que es volver o no volver el fútbol, cuándo volver, Mm, cómo volver, cuáles son los protocolos posibles, porque también hay un punto importante, un protocolo para Suiza, un protocolo para Alemania, un protocolo para España, yo creo, no es igual que un protocolo para Brasil, un protocolo para Chile, un protocolo para Argentina, porque tenemos nosotros muchas dificultades, muchas cosas diferentes, por Mira, ejemplo, la mire, plata pausa. para invertir, claro, Una pausa cortito ahí, muy breve. Piensa tú en Brasil el tamaño del país, claro, piensa tú en Argentina los tamaños, y piensa en Chile lo largo que es poder claro, aunar cuando aquí en Chile tenemos los tres climas marcadísimos, o sea, tenemos el desierto en el norte, tenemos frío, digo, de Viña y la playa, claro, y después tenemos al sur el extremo con club. Entonces, y mira, piensa lo que hizo Perú. Perú lo que hizo fue llevar a todos los equipos de fútbol, a todos los clubes a Lima. Y van a jugar en Lima todos, porque es imposible jugar en el resto del país. Es un ejemplo de que es diferente a nuestro país. exactamente. Yo quería saber de ti cómo es jugador y también cómo es miembro de la FIFA. Dos cosas importantes. Primero, cómo es jugador. ¿Qué pasa en la cabeza del jugador? Yo sé que siempre la idea es jugar. Los jugadores quieren jugar, pero a veces tampoco es posible que el jugador tenga la ciencia
exacta de lo que está pasando. ¿Ah? Sí, piensa tú que el jugador ya en estas alturas, trabajando con teletrabajo desde su casa, ya lleva 2 meses haciendo la rutina porque también la diferencia de Europa, pienso yo en general, los jugadores tienen todos un buen patio, un espacio, un jardín para pegarle el fútbol. Te muestran las imágenes de Cristiano Ronaldo, ¡pa! Jugando. Y, claro, pero en Sudamérica hay jugadores que en su casa, en su barrio, no tienen internet. Exactamente. O sea, no tienes internet porque el lugar donde él vive, puede ser un jugador joven, profesional, no están las condiciones. Solo en esa diferencia, digo yo, pienso como futbolista. Digo, claro, se puede, pero yo tengo una habitación de 2x2 porque vivo con mis padres, vivo con mi familia, aquí son 40 en la familia y me exigen, entonces, de alguna Entrenar, manera, ¿cómo? el estrés psicológico que tiene un futbolista en un lugar que no tiene las condiciones es muy grande, muy alto. Eso te lo estoy diciendo desde el punto de vista de un jugador normal, latinoamericano, normal. No estoy hablando de la elite. No, perfecto, perfecto. Es Y, y una, por eso, y por eso te preguntaba, porque ahora, para ti, ¿cuál sería el momento ideal de volver? O bueno, sea, estamos en Brasil, habló una cosa importante. En Brasil tenemos un país continental. Pasa una cosa en sur diferente de lo que pasa en Sao Paulo, de lo que pasa en la Bahía, es diferente. Pero Chile también es muy largo. sí. Así que, ¿cuál sería el momento en tu cabeza? ¿Cuál sería el momento ideal para volver? Bueno, primero, esa palabra de momento ideal, no te la acepto. No, lograr el ideal es imposible. Entonces, Claro, lo que tenemos que tener claro es que hay que tomar una decisión con riesgos. Una decisión con riesgos. Y riesgos para todos. ¿Ya? Porque inevitablemente el riesgo de contagio va a existir. Lo que hay que hacer es disminuir ese riesgo, pero va a existir. ¿Ya? Eso primero. Dos, que necesariamente los clubes amenazan, presionan con ir a una quiebra por insolvencia económica si no regresan a jugar. Luego, el sponsor y los patrocinadores dicen, yo no puedo cumplir porque no tengo exhibición pública, no me muestran en televisión, no me muestran en ningún lado. Yo lo que creo es que cada uno tiene que dejar algún interés propio y sumarlo al colectivo. Es decir, los jugadores digan, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que volver a entrenar, pero vamos a tener que hacer miles de sacrificios. Entrenar de cada 4 jugadores en toda la cancha, cumplir esas normas, cumplirla, tratar de hacerlo, tratar de hacerlo. Y la autoridad también sanitaria de los países, que es la que finalmente autoriza a la competencia a abrirse, ¿verdad? El mejor ejemplo fue el de la primer ministro de Alemania, Merkel, dijo, vuelvan a la cancha. Y se acabó. Y nadie dijo nada y vuelvan a la cancha y vuelvan a la cancha. Claro, pero, pero es una cultura alemana. Tú piensas en la cultura latinoamericana, Bolsonaro dice, vuelvan a la cancha. ¡Pum! Va a tener el medio país en contra, es lo mismo que pasa con Piñera en Chile. Él ve, así vuelvan es. a la cancha, claro. Entonces, es una cosa muy difícil. Por eso es que yo te voy a contar un secreto. En estos días se firmó una carta, presentación de los distintos trabajadores del fútbol. Ejemplo, a mí me tocó asesorar por el colegio de entrenadores de fútbol. Yo soy el asesor. Y Excelente. tuvimos que firmar y dar una razón. Luego el sindicato futbolista firmó. Luego la asociación de preparadores físicos también. Todos, ¿para qué? Para pedirle a la autoridad de gobierno que autorizara a que pudieran desplazarse los jugadores a sus lugares de entrenamiento. Solo desplazarse porque aquí nadie se puede mover. Y la repercusión que va a tener, puede que, imagínate, piensa tú en Una la... bomba. Sí, piensa tú en la gente de que tiene entretención nocturna, restaurantes. Dice, oye, ¿y nosotros por qué no? Si a ellos Sí, sí, porque ahí empieza la discusión. Por eso es que, de alguna manera, hay que argumentar bien la vuelta al fútbol. Ejemplo, perfectamente. el fútbol es una entretención para la gente.
Claro. Hay que ver el fútbol local, porque la gente se va a entretener y se va a quedar en las casas. O sea, hay que buscar de alguna manera. Una locura. Sí, sí. Pero Una bueno, locura. traté Carlos, de mi querido responder. amigo, te cuento de verdad, para mí no fue un programa, para mí fue una charla de amigos. Me Sí. encanta siempre hablar contigo, su modo de vivir, su modo de pensar, y yo creo que fue interesante para todos que estuvieron con nosotros. Yo te cuento, estuvimos nosotros 2, 3 veces en los últimos eventos jugando Sí, sí. y en el mismo equipo. Y para mí es siempre un Intentando, placer. Eso es... intentando, intentando, intentando. Claro, claro. Pero la verdad es que me alegra muchísimo tenerlo con nosotros y vamos a seguir juntos. El programa es solo más una oportunidad para Sí, estarnos cerca, para estarnos juntos, pero tenga aquí que muy claro que es un gran amigo que tengo para mi vida y vamos a seguir juntos. Aunque no sea posible en este momento estar más cerca por cuenta de la pandemia, pero vamos a seguir juntos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por participar de nuestro programa y a hablar incluso que sigue invitado para volver. Si quiere eso las últimas palabras, es, eso es. Volveremos, volveremos. assim é, meu querido. Então, aqui nós terminamos o nosso programa. Quero convidá-los até a próxima sexta-feira. Toda sexta-feira nós temos um novo programa Arena Ibérica. Hoje nós tivemos com o grande Carlos Soto, ex-futebolista chileno, ex-membro da FIFA, né, da FIFPRO e do DRC FIFA, e também advogado. Carlos, mais uma vez, meu querido, um grande beijo no coração. Até a próxima. Tchau, Hasta la tchau. próxima. Gracias, Tchau, Luis. tchau. Gracias, Luis.